Es el 13 de septiembre del año 1515 y estamos en San Giuliano, justo al norte de la pequeña ciudad de Marignano, unos 16 kilómetros al sur de Milán, en las afueras. Francisco I de Francia se las promete felices tras sobornar a unos 12.000 mercenarios suizos para que vuelvan a sus casas sin luchar. El rey logrará así desbancar a los Sforza y recuperará Milán sin dar batalla, pero algo no sale bien. Comienza entonces la Batalla de Marignano, que será una de las más sangrientas de su época y tendrá consecuencias profundas tanto en las guerras italianas como en la política exterior de todo un país hasta nuestros días, y conformará el germen que desarrollará una de las unidades militares más famosas de todos los tiempos. Italia en el siglo XVI es una península desunida, de pequeños estados, ducados y repúblicas que luchan por la primacía entre ellos y también con el papado. También es el tablero donde las potencias europeas miden fuerzas y equilibrios y buscan adquirir tierras, prestigio, bienes y ventaja frente a las demás. En 1515 estamos en la Tercera Guerra Italiana o de la Liga de Cambrai. Esta liga la formó el Papa Julio II en 1508 y su objetivo era frenar las ganancias de Venecia en Italia. La formaban el Papado, el Sacro Imperio, España y Francia. Si bien la liga destruyó el ejército veneciano en la batalla de Agnadelo en el 1509, se disolvió un año más tarde y el Papa Julio II entonces le declaró la guerra a Francia para ahora frenar los avances de esta nación. Esta nueva Liga Santa expulsa a los franceses tras un año de guerras, y entonces en 1512 Venecia se alía con Francia en la Liga de Blois. Los franceses habían sido expulsados de Novara en 1512, y la pequeña pero estratégica ciudad estaba custodiada por 3.400 mercenarios suizos y 400 caballeros milaneses. El rey de Francia, que entonces era Luis XII, envía un ejército de unos 12.000 hombres al mando de Louis de la Trémoille a sitiar y conquistar Novara. La Confederación Suiza, viendo esto, envió refuerzos, por lo que las fuerzas estuvieron más o menos equilibradas en número de hombres, aunque las fuentes actuales discrepan en este dato. Tras un bombardeo inicial de la artillería francesa, se abre una brecha de 80 pasos de largo en la muralla y se efectúa un asalto por parte de los Lanzknechts alemanes que fue rechazado con numerosas pérdidas en una ratio de casi 8 bajas atacantes por cada baja de defensor. Al llegar a la ciudad los refuerzos suizos, se traba el combate. Al principio, la artillería francesa provocó muchas bajas entre los suizos, pero estos logran llegar a las líneas de Lanzknechts, las rompen y atraviesan hasta los gascones franceses. En este punto crítico de la batalla, la caballería francesa permaneció inmóvil por causas aún hasta hoy desconocidas. Si bien se especula que el impulso ganado por el ataque suizo cogió completamente desprevenida y sin armar a la caballería. Una pequeña carga de 100 gendarmes, con Robert III de la Marck y futuro mariscal de Francia al mando, fracasó de manera sangrienta. Sin caballería, las tropas de infantería francesa quedaron completamente a merced de los suizos, quienes los persiguieron y masacraron, aunque muchos escaparon y se dispersaron. En esta batalla perecieron de 5 a 6.000 franceses y un poco menos de 2.000 suizos y milaneses. Fue sangrienta para el número de tropas que participó y para los estándares de la época, con la casi completa aniquilación de los Lanzknechts, que eran rivales profesionales de los mercenarios suizos. La batalla de Novara no fue decisiva, pero supuso un retroceso de la posición ventajosa de Francia en la guerra de la Liga de Cambrai y puso las bases para la futura invasión francesa de Milán en 1515. En 1515 hay un nuevo rey en Francia. Es Francisco I, que pretende vengarse de la pérdida del ducado de Milán y quiere hacer valer sus derechos dinásticos al ducado por parte de su abuela Valentina Visconti. Francisco I se sentía cercado, y con razón, por Austria y España, que también avanzaban en Italia.
Los españoles a través de la Corona de Aragón y sus dominios del Reino de Nápoles. Sus aliados germanos del Sacro Imperio con el emperador Maximiliano de Habsburgo, padre de Felipe el Hermoso y abuelo de Carlos I de España y V de Alemania, la Confederación Suiza y ahora el Papado y Milán. Aliado ahora con su antigua enemiga Venecia, está en una buena posición para avanzar en Italia, recuperar Milán y así restituir antiguas humillaciones en Nápoles y extenderse evitando el cerco de sus enemigos. La estrategia francesa era reclutar un gran ejército con apoyo de la artillería, arma en la que disfrutaban de superioridad. Pasar a Italia con el beneplácito del duque Renato de Saboya y ejercer tal presión por la presencia de su ejército y diplomacia de sobornos para recuperar el ducado sin más problemas. El paso de los Alpes estaba cortado por tropas suizas tanto en el monte Cenis como en el paso de Monginebra. Para sortear estos obstáculos, el mariscal francés Jean-Jacques Tribouls se informó por los habitantes de la zona de una alternativa de más altura, el Col de l'Arche. Este paso no estaba acondicionado, y en tramos se hubo de ensanchar mediante el uso de explosivos, transportando los cañones con cuerdas y poleas y cables, y construyendo puentes a demanda. Una vez pasados los Alpes en agosto, el caballero Bayard atacó a las tropas papales suizas y una compañía española que se encontraban en la villa de Villafranca de Piamonte, donde capturó al famoso condottiero Próspero Colonna. Este audaz ataque, sumado al paso con éxito de los Alpes con 400 piezas de artillería, sembró la discordia e inseguridad en las filas suizas y muchos optaron por volver a casa. Los franceses entonces se reagrupan el 30 de agosto en Novara y los suizos se apresuran hacia Milán. Francisco I está ahora en contacto con Bartolomeo d'Alviano, comandante de los aliados venecianos que se encuentra en Lodi, a una jornada de viaje de Milán, y amenaza con cortar las líneas de comunicación con Suiza. En esta situación, el 8 de septiembre, los intenta sobornar con 150.000 coronas para que se marchen a casa. Era una cantidad muy considerable, pero no tuvo éxito. Entonces, Francisco I decide rodear Milán con sus tropas. Massimiliano Sforza, duque de Milán desde 1512, no dispone ni de muchas tropas ni de muchos recursos económicos, por lo que, siendo pieza clave y antagonista de Francisco I por el ducado de Milán, es un poco secundario por sus medios. Ya en Novara tuvo que licenciar a 8.000 suizos de los 12.000 que estaban a su servicio por falta de fondos. Necesita a estos, es decir, a los suizos, para mantenerse en el poder en el ducado. Por otro lado, la Confederación Suiza pretende expandirse por las tierras de la parte septentrional del Ducado de Milán y posee el suministro de los mercenarios más temidos del momento, los piqueros suizos. Una vez frustrado su bloqueo de los pasos alpinos y trasladadas las tropas francesas del lado italiano, su posición ya no es tan firme ni segura. No hay unión entre las tropas, ya que no obedecen a mando único, y cada una proviene de un cantón diferente y tiene procesos de decisión separados. Los aliados españoles, a través del virrey de Nápoles, suman unos 12.000 hombres, pero están a cierta distancia al sur y tardarán en llegar. Además, hay una tropa enemiga veneciana de similares dimensiones en Lodi, compuesta en su mayoría de caballería, y que espera la llamada de Francisco I para intervenir. Están a una jornada de distancia. Francisco I era el recién coronado rey de Francia. Pertenecía a la rama Valois-Angulema de la dinastía de los Capeto. Era primo del rey Luis XII de Francia y el hijo menor de la duquesa de Milán, Valentina Visconti, quien le llamaba César. Se casó con la hija del rey del que era sobrino segundo. En 1515, y gracias a la ley sálica que impide la sucesión femenina, Francisco accede al trono en una Francia y Europa del Renacimiento. Francisco I será uno de sus mayores impulsores. El rey piensa que le asisten sus derechos dinásticos sobre el ducado por ser descendiente de Valentina Visconti, duquesa de Milán, y se prepara a cruzar los Alpes con 30.000 hombres y unas 400 piezas de artillería. Bartolomeo d'Alviano fue un condottiero y capitán italiano que luchó contra el emperador Maximiliano del Sacro Imperio.
Nacido en Albiano en 1455, fue soldado desde muy joven, primero con los Orsini y contra los Borgia, resultando victorioso. En 1503, Fernando Rey de Aragón lo contrató en la conquista de Nápoles, donde Fernando derrotó a los franceses, y al año siguiente Bartolomeo derrota a Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio. Al servicio de la República de Venecia, es gobernador general y señor de Albiano. Luchó contra los franceses, perdiendo y siendo apresado por ellos en la batalla de Añadelo de 1509, donde Venecia pierde Lombardía. Ahora, y tras la alianza de Francia y Venecia en la Liga de Blois, Francia libera a Bartolomeo, que pasa a ser su aliado contra el Ducado de Milán, bajo el comandante francés Louis de la Trémoille. Derrotado por el virrey español de Nápoles, Ramón Folc de Cardona, Albiano llega a Marignano al frente de un contingente veneciano de caballería pesada. Gian Giacomo Tribulzio, noble veneciano, participó en las guerras de la convulsa Italia de los siglos XV y XVI, cambiando varias veces de bando, por ejemplo con Galeazzo Maria Sforza en Milán, después con Florencia contra el Papa Sixto IV, luego con Carlos VIII de Francia contra Venecia, más tarde al servicio de Fernando de Aragón y el Reino de Nápoles contra Francia, y otra vez contratado por el rey Carlos de Francia contra Ludovico Sforza de Milán, conquistando la ciudad para Francia, lo que le granjeó ser nombrado mariscal de Francia y gobernador de Milán en 1499. Participó también en la victoria de Añadelo contra Venecia, y ahora, en 1515, es comandante francés en Marignano. Luis II de la Trémoille, príncipe de una de las familias más antiguas de Poitou y muy bien conectado en la corte francesa, fue apodado el Caballero sin reproche. Sirvió bajo 4 reyes de Francia y participó en la Guerra Loca y las guerras italianas. Sirvió como comandante, diplomático y alto representante de la monarquía francesa. Las numerosísimas responsabilidades y cargos que ostentó incluyen gobernador de Borgoña y primer chambelán del rey de Francia, vizconde de Thouars, príncipe de Talmont, comandante teniente general del ejército real en la Guerra Loca. Como primer chambelán, fue embajador ante Ludovico Sforza de Milán, también de Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio, y también del Papa Alejandro VI. Fue asimismo negociador clave en la paz de Vercelli, teniente general de Poitou, Angoumois, Ony, Anjou y la Marca de Bretaña, así como almirante de Guyena. En el 1500 es nombrado teniente general de Milán y encabeza una corta expedición contra César Borgia. Tras la pérdida de Milán en 1512, Louis de la Trémoille acompaña a Francisco I en su expedición para recuperar el ducado. Carlos III de Borbón, condestable de Borbón y comandante en jefe de los ejércitos de Francisco I, era el conde de Montpensier de Clermont en Auvernia y Delfín de Auvernia. Es el comandante de la vanguardia francesa en la batalla de Marignano y uno de los nobles con más poder de toda Francia. Carlos de Egmont es el duque de Güeldres en los Países Bajos y en esta batalla es el comandante de los lansquenetes mercenarios alemanes de la Banda Negra, que son rivales de los mercenarios piqueros suizos. Pierre Terray de Bayard, también llamado el Caballero sin reproche y sin tacha, fue el símbolo por excelencia de los valores de la caballería francesa de finales de la Edad Media. El cardenal Matteo Schenner fue un religioso, diplomático legado papal para Lombardía y Alemania, embajador de la Santa Sede ante la Dieta de los Cantones de la Confederación Suiza. También era militar. El obispo de Sion reunía funciones que hoy suenan completamente incompatibles, pero que en la Italia del Renacimiento eran ejercidas sin ningún tipo de problema por los eclesiásticos del momento, que a su vez eran políticos. Su principal función era reclutar mercenarios suizos para el Papa y asegurarse a su vez que el rey francés no pudiese hacerlo. Marx Rust o Roist era el alcalde de Zúrich y comandante de los mercenarios suizos en Marignano, un político muy influyente que encabezó las delegaciones suizas tanto ante el Papa como ante el rey de Francia. Massimiliano Sforza era el duque de Milán desde 1512. Hijo de Ludovico Sforza, de esta batalla dependerá si la familia mantiene el poder en el ducado de Milán.
Francisco I contaba con unos 30.000 hombres el 13 de septiembre. Estaban divididos en 10.000 infantes franceses armados con picas, alabardas, arcabuces y ballestas detrás de una zanja. Apoyando a los infantes estaba la artillería con 265 piezas. Entre la artillería estaban los 6.000 lansquenetes de la Banda Negra con el duque Carlos Egmont de Gueldres al mando. Son parte de los 10.000 lansquenetes y 1.000 gendarmes que forman parte de la segunda línea. En el cuerpo principal del ejército estaba al mando, obviamente, el rey de Francia, con otros 9.000 lansquenetes y los caballeros del rey. Además, como hemos comentado antes, los venecianos estaban cerca, con unos 10 o 12.000 hombres de caballería pesada. El campamento de Francisco estaba en San Giuliano, a 16 kilómetros al sur de Milán. Los suizos formaban la práctica totalidad de las tropas y contaban con apenas 700 caballeros o alguna artillería, sin estar claro si eran apenas 8 cañones de bronce o unas cuantas culebrinas de muy escasa entidad. Sus tropas se organizaban en escuadrones o Haufen de unos 7.000 hombres por escuadrón. Los piqueros se empujaban en vanguardia y los alabarderos y ballesteros iban detrás. La víspera de la batalla, y tras rodear la ciudad, algunos suizos ceden, y Francisco I logra firmar la paz con 3 cantones, Berna, Friburgo y Soleura, que se van a casa a cambio de oro, y también de la promesa de asistencia militar futura en cuanto a caballería y artillería francesas. A cambio, los suizos aceptaron la anexión francesa del Ducado de Milán, con la excepción del cantón de Bellinzona, que había sido el objetivo de su intervención militar. De esta manera consiguieron su objetivo sin lucha. Pese a esta victoria diplomática, los suizos presentan batalla después de que el cardenal Mateo Schinner de Sion y los jinetes papales tuviesen un choque de armas con exploradores franceses en las afueras de Milán. El ejército suizo tenía 12.000 piqueros, 2.000 arcabuceros, 2.000 soldados con mandobles o espadas a 2 manos, Zweihänder Schlachtschwert, o algo así, vaya. En todo caso, una espada a 2 manos, espada bastarda o mandoble, y unas 1.000 alabardas, jinetes menos de 1.000 y artillería testimonial y sin importancia. Formaron 3 escuadrones o Haufen, con los piqueros empujando en vanguardia. A las 4 de la tarde avanzaron dispersando la caballería francesa que por sí misma no podía hacer nada contra las picas. El avance ganó velocidad y momentum o impulso hasta llegar a la zanja enfrente de la vanguardia francesa. Esto es clave contra una formación de picas, al igual que lo era, por ejemplo, el terreno desigual o accidentado contra la falange macedónica de la antigüedad. La formación, con el objeto de superar el obstáculo, pierde cohesión y velocidad, y por tanto efectividad, y es menos letal. A pesar de todo, los suizos se reorganizaron tras superar el foso, y cargaron contra los lansquenetes alemanes que aguantaron la embestida. Siguió un combate feroz a base de hachazos, golpes de espada y mandoble, lanzazos y disparos de pistola y ballestas que dejó el campo sangriento. La caballería francesa, que tenía una aplastante superioridad numérica, entonces organizó ataques y cargas en caracol contra los flancos suizos. En estas cargas de caracol, los jinetes se acercaban en círculo a las líneas enemigas, disparaban sus pistolas y volvían a retaguardia a cargar sus armas para un nuevo ataque, dibujando un círculo o espiral en forma de caracol. Tras disparar, cargaron con sus lanzas apoyados por disparos de ballesta a corta distancia, donde eran más letales sus dardos. En la línea central de la lucha, la artillería francesa, que estaba inmóvil, disparaba contra los suizos para crear huecos, pero causaba más bajas en sus propias filas. Para esta hora, la mayoría de los infantes franceses de primera línea se había dispersado. Solo quedaban defendiendo los cañones los lansquenetes alemanes y los gascones franceses, y la línea estuvo a punto de colapsar. Solo la caída de la noche lo salvó. Durante la noche se interrumpió el combate,
y el rey francés aprovechó para cavar zanjas defensivas, retirar la artillería de primera línea a posiciones menos expuestas y reorganizar a sus hombres en una sola línea de combate para así ganar cohesión y fuerza. También aprovecha para enviar un mensaje a Bartolomeo de Alviano para que le socorra con sus venecianos. Mientras, en el campo suizo milanés, el cardenal Schiena recibía noticias del virrey español de Nápoles, Bernardo de Villamarín, exhortándolo a que esperase su llegada con refuerzos. A las 4 o 5 de la mañana, el cardenal hizo caso omiso al virrey su aliado y se preparó para el ataque. Entonces los suizos tocaron su gran cuerno de guerra, el Harstona, y avanzaron. El ataque fue tan violento y de tal efectividad que el ala izquierda francesa colapsó completamente y el centro estuvo a punto de hacerlo. Ahí los lansquenetes de la banda negra estuvieron a punto de retirarse. Pero en este momento el condestable de Borbón resistía en la derecha y Gian-Giacomo Trivulzio mandaba fuego de artillería y arcabuz que creaba huecos en las filas suizas. Al colapso del ala izquierda francesa siguió la llegada de los refuerzos de los aliados venecianos, anunciados por el grito «San Marco, San Marco». 10.000 jinetes pesados venecianos al mando del condottiero Bartolomeo de Alviano destrozaron a los suizos. A pesar de la desbandada, 400 suizos del cantón de Zúrich se sacrificaron para proteger la retirada e impedir una masacre. Habían perecido en total alrededor de 12.000 suizos y milaneses, y 4.000 franceses. Cifras que para el número total de participantes y lo normal de la época hizo de Marignano una de las batallas más sangrientas durante mucho tiempo, y es considerada como una de las más terribles del siglo XVI. Las consecuencias de Marignano son muchas y variopintas. Por ejemplo, en 1516, un año después, se firma la paz perpetua de Friburgo entre franceses y suizos, por la cual, y según muchas opiniones, la Confederación Helvética ha tenido desde entonces una estricta política de neutralidad como Estado. Si bien es cierto que muchos historiadores, especialmente suizos, niegan este extremo, aludiendo a la participación de mercenarios suizos en numerosas guerras con posterioridad a Marignano. Lo que es cierto es que Suiza como país no volvió a participar en guerras tras esta batalla. Asimismo, los suizos se comprometieron a proporcionar mercenarios a los franceses durante décadas, concretamente hasta la batalla de Cerisol en 1544. Francisco I también se anexiona a la Lombardía, que era el objetivo principal, dejando al condestable de Borbón a cargo del ducado. Venecia gana Brescia y Verona tras la retirada del emperador Maximiliano de Habsburgo del Sacro Imperio, quien por falta de fondos no puede continuar la guerra, además de estar enfermo. Su joven nieto, Carlos I de España y V de Alemania, firma en su nombre la paz, marcando el fin de las guerras de la Liga de Cambrai, o la Tercera Guerra Italiana. Durante la entrevista en las conversaciones de paz con el Papa León X, Francisco I convence a Leonardo da Vinci para que le acompañe a vivir en Francia en la Clos-Lucé, a 500 metros del Château Real d'Amboise. Un soldado suizo que sobrevivió a esta batalla fue Ulrico Zwinglio, o Ulrich Zwingli, el que luego se convirtió en líder de la Reforma Protestante suiza. Su participación en la batalla de Marignano acentuó su posición contra el servicio armado, y aunque fue contrario al empleo de mercenarios, llegando a decir que la guerra es dulce solo para aquellos que no la han experimentado, dulce bellum in expertis, no dudó en defender el proselitismo a través del conflicto armado, y se consideró siempre un soldado de Cristo. Marignano también fue la primera batalla donde se usó el pífano por parte de los suizos para transmitir órdenes. Es una especie de flautín, como se ve en el famoso cuadro de Manet. Por último, los españoles analizaron al detalle esta batalla y cómo la artillería y los arcabuces ganaron a los temibles piqueros suizos. Las lecciones que sacaron de esta batalla plantaron la semilla del nacimiento de los tercios, que dominarán el campo de batalla durante un siglo y medio.